Esta larga y sustanciosa primera lectura la pudiera yo resumir de la siguiente manera. A Dios se le sigue. No basta con creer en Dios, hay que seguirlo, porque la verdadera fe en Dios se refleja en nuestra vida de seguimiento. En este episodio se proponen dos alternativas. Si el Señor es el verdadero Dios o si Baal es el verdadero Dios, ¿qué hay que hacer? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. ¿Ya vieron? Nuestra relación con Dios no es una relación pasiva. No, sí, yo creo en Dios. Cuando me nace yo le hablo, ¿verdad? O cuando tengo una necesidad yo le pido. Pues sí, es bueno, es muy bueno. Pero a Dios se le sigue. Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. Y entonces viene un cuestionamiento en nuestra vida. Mis actividades de todos los días manifiestan en quién tengo puesto mi seguimiento. Bendito Dios, hermanos, hermanas que vienen o que hacen el esfuerzo de venir a misa diario, es una manifestación externa, concreta, de que siguen a quién. ¿Quién es el que orienta su vida? ¿Quién es el que orienta su día? Dios nuestro Señor. Nosotros seguimos a Dios de una manera concreta, objetiva. Seguimos a Dios en la liturgia de la iglesia. Porque en la liturgia de la iglesia nosotros encontramos los elementos más objetivos que Dios nos puede proporcionar y que ya fueron exaltados en el Concilio Vaticano II y en nuestro Código de Derecho Canónico. Es en la liturgia donde nosotros encontramos la palabra de Dios y encontramos los sacramentos de Dios. Ahí está Dios vivo y verdadero a quien nosotros seguimos. Por eso nosotros celebramos la liturgia. Bueno, cada quien deberá evaluar su vida y darse cuenta a quién está siguiendo. Creo yo que si venimos a la iglesia, que si venimos a la liturgia, pues es porque estamos buscando a Dios. Y si no buscamos a Dios, pues no tiene caso que vengamos a su casa. Por otra parte, el Evangelio nos vuelve a traer este tema de la antigua ley y de la nueva ley. Sobre todo en San Mateo, el Evangelio que escuchamos es un Evangelio de San Mateo. Sabemos que Mateo es un hombre judío y que en su escrito tiene una tendencia a dirigirse a los judíos. Y como buen judío, trata de esclarecer, de aclarar un planteamiento que distinga la antigua alianza de la nueva alianza. Porque el judío, su religión está puesta en la antigua alianza, que es la alianza de Moisés. Y bajo esa mentalidad, Mateo escribe para que puedan abrirse a la propuesta que Jesús nos presenta en la nueva alianza. Que lo que dijo Moisés no es contrario a lo que dice Jesús, sino lo que dice Jesús lleva a su plenitud lo que había dicho Moisés. O dicho de otra manera,
Imaginemos, pues, la mentalidad del judío. ¿Quién era el referente máximo para un judío creyente? Pues evidentemente lo era Moisés, porque Moisés les había dado las tablas de la ley. ¿Y qué busca mostrar San Mateo en su Evangelio? Que se puede ser cristiano y al mismo tiempo se puede permanecer fiel a la ley de Moisés, porque no se contradicen. Lo que enseñaba Moisés es lo mismo que enseña Jesús, pero más completo, pero más pleno. Por eso nos dice el Evangelio: no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. No crean. Y entonces ahí también Jesús evidencia algo que sucede al interno de las comunidades cristianas, que estaban siendo pastoreadas por el mismo Jesús. Cuando Jesús dice, no crean, es porque Jesús intuye que hay murmuración entre sus discípulos, que los discípulos están un tanto confundidos. ¿Cómo le vamos a hacer caso a Jesús si siempre hemos estado atentos y hemos obedecido lo que nos dice Moisés? Es un cambio cultural muy grande que nosotros tal vez no lo alcanzamos a imaginar. Y entonces Jesús toma posición de esa situación. No crean, no se dejen llevar. Y yo creo que ese no crean debe de resonar también para nuestro mundo moderno en el que nos ha tocado vivir. Ahora con el Internet, ahora con tanta información que hay por donde quiera, y de repente salen nuevas propuestas, salen supuestas nuevas religiones, salen supuestas nuevas alternativas de espiritualidad. Y a veces nosotros, los creyentes, los discípulos de Jesús, nos vemos confundidos, como dice el mismo San Pablo, zarandeados por vientos de doctrina. Por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, donde mucha gente que no sabía usar las redes sociales, empezó a usar las redes sociales. Y claro, como no estaban acostumbradas, pues todo lo que salía en las redes sociales se lo comían completito. Personas que buscan espiritualidad, pero no buscan a Jesús. Personas que buscan a Jesús, pero no buscan a la iglesia. Personas que buscan la iglesia, pero no les interesa la comunidad. Y Jesús nos dice, no crean, no se confundan, a pesar de que estamos llenos de información y que tenemos propuestas por donde quiera. Nuestro fundamento sigue siendo el mismo. Nuestro fundamento sigue siendo la ley de Dios. Porque la ley de Dios es la que nos dice lo que está bien y lo que está mal, lo bueno y lo no tan bueno. La que debe regir nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, de la que debemos de dar testimonio de la presencia de Dios en nosotros. Y así como Jesús toma posición, y en la primera lectura también se nos invita a que veamos cómo el pueblo judío tomaba posición. Si tu Dios es Yahvé, pues sigue a Yahvé. Si tu Dios es Baal, es decir, un ídolo pagano, pues sigue a tu ídolo pagano. Yo creo que también a nosotros así nos invita a tomar posición de nuestro verdadero seguimiento a Dios. Si nuestro Dios es Jesucristo resucitado, que se nos ha manifestado a los que estamos aquí presentes, ¿cuál debe de ser mi toma de posición? ¿Voy a seguirlo donde Él está?
Voy a seguirlo en la Santa Misa, que es lo principal. Pero voy a seguirlo también en el retiro. En el retiro nuestros hermanitos se van a encontrar con el Dios vivo y verdadero. Y ese es el origen y fundamento de nuestra fe, el origen y fundamento de nuestra vida cristiana. Si no hay un encuentro con Cristo, ni aunque tengas 10 ministerios te sirve de mucho. Lo fundamental es que tengamos un encuentro personal y de ojos abiertos con Jesucristo nuestro Señor. A partir de ahí nace la verdadera comunidad cristiana. Si yo he decidido seguir a Cristo, pues debo de buscarlo donde Él está. Y no me debo de dejar llevar por opiniones como sucedía seguramente en la época en que San Mateo escribió el Evangelio, contra opiniones al interno de la comunidad que murmuraba que para qué seguían a Jesús si el verdadero autor de la ley era Moisés, según lo creían en ese tiempo. Y entonces Jesús les dice, no crean, yo no he venido a abolir, yo no he venido a invalidar, yo no he venido a anular, yo no he venido a abrogar la ley de Moisés, yo no la voy a quitar. Al contrario, le voy a dar pleno cumplimiento, la voy a llevar a buen término, la voy a llevar a perfeccionar. ¿Qué significa darle total plenitud? Que tal vez cuando Moisés nos enseñó la ley, no la supimos interpretar bien a bien. De hecho, los mismos fariseos se alejaron de Dios por una errónea interpretación a la ley de Moisés. Jesús, al darle plenitud, viene a llevar la ley de Dios a su último nivel, a su más alta expresión. Viene a personalizar a Dios en medio de los hombres, porque Dios se hace como nosotros y es a modo humano como nos explica la ley y la lleva a su perfecto cumplimiento. Por eso lo que nos quiere San Mateo enseñar en este pasaje es que Jesús no es un adversario de Moisés, pero tampoco es un discípulo de Moisés. A Moisés las leyes de Dios le fueron dadas. Jesús es el verdadero autor de la ley. Jesús es el verdadero legislador. Jesús es el que da la ley y la explica. Esa es la gran diferencia. Moisés solo era el precursor de Jesús, como lo era también Juan Bautista. Pero el verdadero enviado de Dios es Jesucristo nuestro Señor. Es la ley hecha carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La ley era imperfecta porque su interpretación era limitada. Dios, al hacerse persona, nos enseña cómo encarnar en nuestra vida el cumplimiento de la ley. Creemos en un Dios vivo que nos ve, que nos escucha, que sale a nuestro encuentro y nos abraza con su gran misericordia. Y es en ese contexto como nos invita a cumplir la ley, cómo poder hacer el cierre de esta meditación. Que Jesús antes, en el Antiguo Testamento, se decía, esta es la ley, cúmplela y con eso vas a estar en paz con Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Así era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros predicamos. Aquí está Jesús. Encuéntrate con Él. Y a partir del encuentro que tú tengas con Jesús, tu corazón se va a llenar de amor y vas a darle una respuesta. De tal manera que cuando cumplas la ley, la vas a cumplir. Porque amas a aquel Dios con el que tú te has encontrado.
No se, decía el Papa Benedicto XVI, no se puede comenzar a ser cristiano solo por una decisión. Se comienza a ser cristiano porque se tiene un encuentro con una persona, porque se tiene un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Y de ahí nace todo, de ahí nace la savia nueva que viene a renovar la vida de nuestra comunidad parroquial. Que así sea. Que así sea.